Bueno, vamos recuperando gente poco a poco. El otro día pues entró Orbiz en convocatoria, tuvo unos minutos que creo que le han venido bien, lo mismo que Juan. Bueno, vamos recuperando gente. Es verdad que no nos llega la Copa en el mejor momento en cuanto a situación de la plantilla, pero bueno, creo que más allá de eso llegamos en un buen momento anímico. Las victorias y los resultados siempre dan confianza y muchas veces dan ese plus que las piernas no te dan. El hecho de tener buenos resultados yo creo que te hace también descansar. Entonces, bueno, no es la situación ideal, repito, en cuanto a efectivos, pero ninguna excusa, como siempre digo. Es algo que en categorías más superiores es algo más habitual, ¿no? Que los equipos jueguen domingo, miércoles, domingo o sábado, miércoles, domingo. Bueno, nos adaptaremos a lo que hay. Pues también una situación nueva para nosotros como cuerpo técnico de ajustar cargas, entrenamientos, de dosificar a la gente, pero bueno, no trastoca tampoco en exceso. El lunes entrenamos, martes entrenamos y tenemos 2 días para preparar el partido de Orihuela y en eso estamos. Yo creo que va a ser un día más para poner el foco en nosotros que en el rival, porque la información que podamos tener del Orihuela en este caso, pues bueno, hay que cogerla con pinzas porque cambia la competición. Tampoco sabemos si ellos van a mantener la gente que viene jugando, si van a cambiar, si van a rotar, si van a cambiar también de sistema, como cambiaron en el último partido. Entonces, bueno, es bueno tenerlos vistos como lo tenemos, tenerlos controlados, porque ellos son un muy buen equipo, que no arrancan bien en su grupo, pero que están hechos para pelear por cosas más allá de la permanencia, como están ahora metidos ahí abajo. Entonces, bueno, espero un partido duro porque ellos son muy buen equipo. Es verdad que el hecho de jugar en casa, pues bueno, pues dentro de esa igualdad que creo que va a haber en el partido, pues bueno, pues nos da ese 1% a lo mejor para estar la eliminatoria al 51-49 para nosotros. Pero espero un partido duro y espero que podamos pasar de ronda. Yo creo que sí, por el mero hecho de que si me preguntas si prefiero jugar en Ganzábal o en Orihuela, me voy a decir siempre que en Ganzábal, más allá de lo que supone también el viaje, que también para ellos pues será un esfuerzo extra, pero creo que jugar en Ganzábal a nosotros siempre nos ayuda, más si cabe en una competición como la Copa, que creo que está hecha, o creo que la gente, la afición, se merece también disfrutar de ella. Entonces, bueno, espero que la gente se anime, que venga, porque creo de verdad que es un día importante también para el club. Entonces, bueno, que venga, que disfrute, porque el premio de la Copa que nos ganamos el año pasado, yo creo que también tiene parte de culpa la afición, que el año pasado pues vino a Ganzábal, animó, empujó en los malos momentos para conseguir el objetivo. Entonces, bueno, espero y deseo que no sea el único partido de Copa que vean aquí la gente en Ganzábal este año. Sí, sabemos que la Copa tiene esas cosas, ¿no? Más allá de lo deportivo, pues supone también un extra para el club. Más allá de tener la información, yo como entrenador poco más puedo hacer o poco me influye. Yo vamos a preparar el partido alejándonos un poco de eso. El partido lo vamos a preparar para ganarlo, para intentar pasar de ronda, y a partir de ahí pues repito, ojalá no sea el único partido de la competición que veamos, que podamos pasar. Y mira, si en la siguiente ronda pues tiene que venir un rival de superior categoría y repito, que la gente pueda disfrutar de él, pues mejor para todos. Más que especial, bueno, pues obviamente me trae buenos recuerdos, porque esa eliminatoria y ese partido de vuelta en casa que a mí me tocó jugar, pues bueno, pues acabó con final feliz para nosotros, con ese ascenso, con ese gol de Omar Sampedro. Bueno, pues poco más puedo decir. Ojalá se repita el resultado, con ese resultado que se dio ese día pasaríamos de ronda. Pero bueno, más allá de eso, situación totalmente distinta. Ahora lo veo desde fuera, desde otra perspectiva, pero repito, ojalá podamos repetir pues la alegría que tuvimos ese día, ¿no?